Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un nuevo tutorial. En este caso traigo estos preciosos pendientes de macramé con una piedra engarzada en su centro. Así que si quieres aprender a hacerlos, te invito a que te quedes a ver el vídeo completo. Y si te gusta el macramé o las manualidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Para esta pieza voy a utilizar una cuenta de piedra natural de 8 milímetros. Esta es una zoisita. Y después vamos a ir agregando gancho y unas cuentas de 4 milímetros de acero inoxidable. Y también tengo aquí unas argollas porque luego os enseñaré los colgantitos que voy a agregar. Este es el color que vamos a estar utilizando. Esto es hilo encerado de poliéster brasileño, marca Linasita, de 1 milímetro de grosor. Aquí os dejo el número de color por si os gusta. Comenzamos cortando 12 hilos de 50 centímetros. Yo utilizo de 50, pero es posible hacerlo con 40 centímetros. Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar con hilos un poquito más grandes, pero incluso de 40 centímetros tendríais suficiente, no habría ningún problema. Cogemos el primer hilo, juntamos sus puntas, marcamos la mitad y esto lo vamos a colocar en la tabla con pinza. Cuando lo coloquemos, lo que vamos a hacer es dejar 1 centímetro o un par de centímetros de margen. Con el siguiente hilo juntamos sus puntas, marcamos la mitad y con este vamos a estar realizando nudos alondra doble sobre el hilo guía, que es el que hemos puesto en la tabla. Pasamos por detrás y pasamos las hebras por el orificio que queda. Ajustamos. Esto sería un nudo alondra normal y lo que vamos a hacer es un nudo alondra doble. Para ello cogeremos la hebra superior y haremos medio nudo más. Pasamos por encima, por debajo y por el orificio que queda. Ajustamos y con la hebra inferior haremos lo mismo. Medio nudo más, un movimiento y ya tendríamos el nudo alondra doble. Vamos a colocar dos más y cuando ya tengamos estos tres vamos a colocar un cuarto, pero en vez de hacer un nudo alondra vamos a agregar el hilo normal de esta forma. Juntamos sus puntas, marcamos la mitad y esta mitad es la que vamos a colocar justo detrás del hilo guía, ¿veis? Así. Cogemos el hilo con los dedos y haremos un nudo cordón. Haremos el primer movimiento, pasamos por encima, por debajo y por el orificio y segundo movimiento. Ajustamos y ya lo tenemos. Estos dos nudos lo tenéis también explicado en el vídeo de nudos básicos. Ahora vamos a colocar otros 3 hilos más con nudo alondra doble. Así es como debería de quedar. Tendríamos 3 al inicio, el cuarto y luego otros 3 más el hilo guía, que serían 8 hilos. Cuando tengamos estos 8 hilos colocados, cogeremos nuestra piedra de 8 milímetros y con este hilo que queda en esta parte de aquí vamos a colocar la cuenta, ¿veis? Y ahora vamos a ir dándole forma. Colocaremos el tejido en la tabla con pinza y con el hilo que sale de la cuenta y el hilo guía vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha de esta forma. Y ahora con los dos hilos guías vamos a cerrar con un nudo cordón a la derecha también. Al haber ajustado tan fuerte, yo lo que hago es moldear un poco el tejido para que la piedra se vea un poquito más y quedaría así. Ahora vamos a dividir los hilos desde el último hilo que hemos anudado
vamos a contar 8 hilos. De esta forma vamos a dividir el tejido en dos partes y una de estas partes la vamos a sujetar en la tabla con pinza. Agregamos el siguiente hilo de 50 centímetros como el resto, juntamos sus puntas, marcamos la mitad y este hilo lo vamos a colocar en la tabla con pinza de modo de que quede más o menos en el centro de la pieza, de esta forma. Este hilo será hilo guía y para ello pasará por encima de los siguientes hilos y lo que haremos son 4 nudos cordón hacia la izquierda. Si todavía no conoces este nudo, lo tenéis explicado con muchísimo más detalle en el vídeo de nudos básicos que os lo dejaré por aquí arriba. Cuando hayamos hecho los 4 nudos de la parte izquierda, haremos lo mismo en la parte derecha. Vamos a apartar estos hilos y continuamos añadiendo un hilo más, también de 50 centímetros, y lo colocamos de la misma manera. Sobre este hilo, que será el hilo guía que pasará por encima de estos 4, haremos nudo cordón hacia la derecha con todos ellos. Ahora cogeremos los dos hilos guías, que son estos dos del centro, y con ellos vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Ahora haremos lo mismo, pero en el otro extremo. Al girar el tejido nos encontramos con estos dos hilos, que son los que acabamos de agregar, y en la parte del centro tenemos los 8 hilos que vamos a dividir en dos grupos de 4. Vamos a comenzar a anudar de la misma forma que hemos hecho antes, así que vamos a realizar 4 nudos en la parte izquierda y 4 nudos por la parte derecha. Cuando lo tengamos, para cerrar haremos lo mismo que hemos hecho antes, cruzaremos y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Ahora volveremos a dividir los hilos del tejido, en este caso serán 10 y 10, serán dos grupos de 5 por cada lado. Los sujetaremos en la tabla con pinza y volveremos a agregar dos hilos. En este caso empezamos por el primero, también de 50 centímetros. Y como hemos hecho antes, lo vamos a colocar a la mitad del tejido. Sobre este hilo haremos 4 nudos cordón con los siguientes 4 hilos. Y cuando lleguemos al quinto hilo, que es este de aquí, este va a pasar por encima y con el otro vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha. Apartamos los hilos y realizaremos lo mismo por el lado derecho. Colocamos otro hilo de 50 centímetros, buscamos la mitad, lo colocamos en la tabla con pinza. Vamos a realizar 4 nudos cordón con estos 4 hilos, ya que el quinto, este de aquí, todavía no lo vamos a utilizar. Así que vamos a anudar como hemos hecho en el otro lado, pero con estos hilos de aquí. Cuando ya tengamos los 4 nudos, vamos a bajar el quinto hilo que hemos apartado y este hará de hilo guía, pasará por encima y le haremos un nudo cordón hacia la derecha de forma diagonal. Ya tendríamos el inicio del rombo, así que ahora lo que vamos a hacer es por el lado izquierdo
ajustaremos siempre el último nudo, cruzamos los hilos y haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Y con los hilos de la parte derecha lo mismo, los cogeremos, ajustaremos, cruzamos y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y para cerrar este rombo lo mismo, haremos otro nudo cordón hacia la derecha. Ahora tocará hacer lo mismo pero en el otro extremo de la pulsera, y para ello vamos a girar el tejido. Y en esta parte de aquí vamos a repetir exactamente lo que hemos hecho en el otro extremo. Vamos a dejar este trozo en cámara rápida ya que son los mismos pasos que acabamos de hacer, pero si necesitáis volverlos a ver, que sepáis que tenéis en la cajita de descripción las marcas de tiempo donde aparece cada minuto, cada paso, por si necesitáis repetir algún proceso. Cuando hayamos terminado vamos a dividir el tejido en grupos de 2, apartamos estos hilos de aquí, vamos a trabajar con los hilos de la derecha. Vamos a trabajar con los 4 primeros, estos 2 que salen del rombo los apartamos también. Y con el primero lo vamos a pasar por encima del resto y vamos a hacer nudo cordón hacia la derecha con estos 3 hilos. Y con los últimos 2 hilos, estos de aquí, los vamos a cruzar de esta manera y vamos a realizar un nudo cordón hacia la izquierda. Ahora cogeremos estos dos. El del extremo derecho pasará por debajo del siguiente, de esta manera. Y con este haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Seguidamente cruzaremos los hilos y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Y para cerrar haremos otro nudo cordón hacia la derecha. Bajaremos los hilos restantes y haremos lo mismo pero en espejo. Ya tenemos los 3 rombos completos y ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Para ello vamos a coger los hilos, en este caso del lado izquierdo, y vamos a coger estos dos. El guía pasa por encima del anudador siempre, así que vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda, en diagonal, ¿veis? Apartamos y haremos lo mismo pero en espejo en el lado derecho. El anudador pasa por debajo del hilo guía y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Y para unirlos necesitaremos en el centro hacer lo mismo, uno por cada lado. Vamos a ajustar el primer nudo y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Y en estos 2 hilos vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Para unirlo vamos a bajar los hilos guías de los 2 lados y con el del lado derecho vamos a coger este de aquí, lo vamos a pasar por debajo del siguiente que sale del centro, ¿veis? Y aquí vamos a unirlos. Vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda de forma diagonal.
Y por el otro lado vamos a unirlo también con un nudo cordón hacia la derecha. Ya los tenemos unidos. Vamos a seguir. Bajamos el siguiente hilo, en este caso del lado derecho, y también vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Cruzamos los hilos sin soltarlos y hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Apartamos los hilos y en el otro lado lo mismo, bajamos el hilo y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Con los mismos hilos los cruzamos y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y aquí ya estamos haciendo la forma de otro rombo, en este caso un poquito más grande. Aquí tendremos 4 hilos en el centro. De estos 4 hilos vamos a coger los 2 del centro, que será el segundo y el tercero, y vamos a introducir una cuenta de 4 milímetros. Y en orden vamos a realizar nudo cordón, en este caso hacia la derecha, con el siguiente. En diagonal es importante no apretar demasiado. Con el siguiente que sale de la cuenta, en este lado derecho, también haremos un nudo cordón. Y lo mismo en el lado izquierdo. En orden, el primero, que es este de aquí, no nos lo dejemos. Haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Y luego con el último hilo, que sería el segundo que sale de la cuenta, que no lo hemos anudado todavía, este de aquí, también haremos un nudo cordón hacia la izquierda. ¿Veis que se está formando un rombo? Ahora únicamente nos quedan los guías y tendremos que cerrarlo. Para ello vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Ahora trabajaremos con los 4 hilos que nos quedan en el centro, haremos un rombo más. Con los 2 hilos del lado izquierdo haremos un nudo cordón hacia la derecha. Cruzaremos los hilos y haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Y con estos hilos del lado derecho haremos lo mismo pero en espejo. Primero un nudo cordón hacia la izquierda, cruzaremos los hilos y nudo cordón hacia la derecha. Y para cerrar haremos un nudo cordón hacia la derecha también. Cuando lo tengamos vamos a realizar los mismos pasos en el otro extremo, pero con una pequeña variación. Ya tenemos el otro extremo hecho, pero en este caso vamos a hacer una pequeña variación y es la siguiente. Vamos a estar utilizando estos 2 hilos de los laterales que en el otro extremo no hemos usado. Vamos a coger los 2 hilos del lado derecho. El primero pasará por debajo del siguiente, de esta forma. Y haremos medios nudos, empezando por medio nudo hacia la izquierda, cruzamos, medio nudo hacia la derecha, de nuevo medio nudo hacia la izquierda, estos son nudos intercalados, y vamos a realizar un total de 6 medios nudos. Aquí ya llevaríamos 5 y el último sería el sexto. Cuando ya lo tengamos, pasará el hilo guía, pasará por encima de estos 4 hilos y con todos ellos vamos a estar realizando nudos cordón hacia la derecha. Cuando ya lo tengamos, cogeremos los hilos del otro lado, el primero pasa por debajo y haremos medio nudo cordón hacia la derecha, medio nudo cordón hacia la izquierda y así iremos intercalando de nuevo para hacer 6 medios nudos. Cuando ya tengamos el sexto, pasará el hilo guía por encima de los 4 siguientes hilos y con ellos haremos nudo cordón hacia la izquierda.
Cuando ya lo tengamos, nos quedarán los 2 hilos guías en el centro y tendremos únicamente que cerrar con un nudo cordón hacia la derecha. Ahora sí, nos tocaría hacer el último rombo para colocar luego el ganchito. Así que vamos a coger estos 4 hilos del centro, de nuevo, y lo mismo, el hilo guía pasa por encima del anudador, hacemos un nudo cordón hacia la derecha, cruzamos los hilos y nudo cordón hacia la izquierda. Y lo mismo en el otro lado. Y para cerrar, como siempre, un nudo cordón hacia la derecha. Únicamente quedaría cortar los hilos sobrantes y colocar, si queremos, algún colgante. Pero antes de cortar es muy importante ajustar el último nudo. Cortamos los hilos con mucho cuidado. Aquí procederemos a sellar los hilos con calor, con muchísimo cuidado. Sobre todo intentar no acercar demasiado la llama, simplemente derretir el hilo y sellarlo. Aquí ya tengo los 2 tejidos preparados y sellados para proceder a poner los colgantes. Vamos a poner el ganchito en la parte superior y en la parte inferior voy a colocar unos colgantes. Voy a elegir estos colgantes de acero inoxidable. Como veis, podéis poner uno al final o en este caso podéis poner incluso 3, que es como lo voy a hacer yo. Voy a hacer lo mismo que en el modelo original. Así es como quedaría finalmente con los colgantes en dorado. Como veis, tiene un movimiento muy bonito, es un pendiente muy elegante que podéis personalizar con la piedra, el color y los detallitos que más os gusten, en dorado, en plateado, con latón, con acero inoxidable, con el que tengáis a vuestra disposición. Pero sí que es cierto que yo la mayoría de mis piezas las hago con acero inoxidable porque creo que duran muchísimo más. Como ya sabéis, todas mis piezas las realizo por encargo, así que si queréis alguna no dudéis en escribirme y si os ha gustado, sobre todo dejádmelo saber en comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!